Teoría. Una teoría es un conjunto de reglas, postulados y principios basados en la observación de un fenómeno o en el razonamiento lógico con el objetivo de describir la forma en que éste se presenta. Teoría económica. Son cada una de las hipótesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. Se encuentra que en cada teoría económica está explícita una propuesta que revela la realidad económica, la visión de los principales componentes de un sistema económico, cómo funcionan y cuál es su dinámica. Es un sistema que a partir de leyes, reglas y principios económicos analizan de una forma conjunta los fenómenos observando la realidad de una población definida en un espacio y tiempo determinado. Entre las principales teorías económicas se encuentra el mercantilismo, el cual se desarrolla en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sus principales representantes son Jean-Baptiste Colbert y Juan Bodino. El concepto más relevante es la intervención del Estado en la economía, tomando como fundamento el enfoque de producción, distribución y comercialización de mercancías. Se caracteriza porque se centra en la adquisición de monedas y metales, principalmente oro y plata. Es una economía centralista. Considera que es el propio Estado el que debe organizar y programar la adquisición de metales preciosos. Adicionalmente, el Estado ejercía control sobre la industria y el comercio y trataba de controlar la balanza comercial, logrando que las exportaciones fueran mayores a las importaciones, promoviendo la inversión exterior y limitando la fuga de capital, aumentando los impuestos a la industria que utiliza productos importados. De igual forma, se desarrolla el nacionalismo extremo y se estimula el crecimiento de la industria. Finalmente, en el mercantilismo se utilizan conceptos relacionados con la política proteccionista, los aranceles, la producción, distribución, comercialización y una marcada intervención del Estado en la economía. En lo concerniente a la teoría de la fisiocracia, se tiene que esta doctrina económica estuvo en boga en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII y surgió como una reacción ante las políticas restrictivas del mercantilismo. El fundador de la escuela fue François Quesnay, médico de cabecera en la corte del rey Luis XV. Su libro más conocido fue Tablero Económico, publicado en 1758. En su obra, Quesnay intentaba establecer los flujos de ingresos de una economía, anticipándose a la contabilidad nacional creada en el siglo XX. Según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio y sostenían que los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto, que debía gravar a la actividad primaria, la única fuente de riqueza para ellos. El origen etimológico del término fisiocracia determina que se trata de una palabra procedente del griego, pues está conformada por tres componentes de esa lengua: el vocablo physis, que es equivalente a naturaleza, el sustantivo kratos, que puede traducirse como poder, y el sufijo ia, que es sinónimo de acción o cualidad. En síntesis, la fisiocracia es conocida como el gobierno de la naturaleza, pues esta doctrina económica sostenía que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada país y del libre cambio de los productos de los diversos países entre sí, defendiendo la existencia de un orden natural en las sociedades humanas, y por consiguiente el deber de los países de no inmiscuirse en la vida económica. Los fisiocráticos son generalmente considerados como los fundadores reales de las ciencias sociales. Fueron de hecho los primeros en emplear métodos científicos y en dirigir un movimiento que hizo investigaciones sobre fenómenos sociales. De acuerdo a los fisiócratas, los sistemas económicos debían ser regidos por sus propias leyes naturales, sin intervención del gobierno. Su sistema, por lo tanto, se basa en el concepto francés de laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Esta conocida frase promueve el libre mercado y la nula participación del Estado en las decisiones económicas. Según Quesnay, el flujo de la riqueza en un sistema económico es similar al flujo sanguíneo en un humano. Para los fisiócratas, las sociedades están constituidas de tres clases sociales: los propietarios o terratenientes, la clase productiva, conformada por agricultores y mineros, y la clase estéril, conformada por fabricantes y comerciantes. Para ellos, solo la clase productiva genera riqueza a través de la explotación de la tierra. La clase propietaria obtiene una renta pagada de la clase productiva, fruto del derecho de uso de la tierra.
Dicha renta es repartida entre la clase productiva mediante dinero pagado por compra de alimentación y la clase estéril mediante dinero pagado por bienes y servicios ofrecidos a los propietarios. A su vez, la clase estéril recibe ingresos de manos de la clase productiva por conceptos de insumos y materiales vendidos. El flujo de la riqueza continúa, pues los ingresos recibidos por la clase estéril son pagados a la clase productiva por concepto de alimentos vendidos, clase que a su vez retorna nuevamente los ingresos recibidos a los propietarios como contraprestación al uso de las tierras. La fisiocracia no fue recibida con los brazos abiertos por muchas razones, no siendo todas intelectuales. Sus oponentes fueron muchos, incluyendo a los mercantilistas, que hasta entonces habían dirigido la política económica de la corte de Francia, y a los incipientes liberales dirigidos por Adam Smith, quien publicaría una respuesta crítica a la fisiocracia. Aunque Smith creía en muchas de las doctrinas expuestas por los fisiócratas, no aceptaba el calificativo de las clases mercantiles y artesanales como estériles e improductivas. Sí reconocía que la agricultura era la más productiva de las ocupaciones, pero sostenía que las otras ocupaciones deberían ser denominadas como menos productivas, no como improductivas. Para demostrar la verdad de su afirmación, Smith observó que incluso la clase social más baja produce anualmente el valor de su propio consumo anual y perpetúa al menos la existencia del capital que le mantiene y emplea. Otro crítico fue el economista y político norteamericano Alexander Hamilton, quien se considera uno de los fundadores de los Estados Unidos. Hamilton se manifestó totalmente en contra de las ideas que aquella doctrina mantenía respecto a la tierra y a los impuestos. La teoría clásica rompe las barreras del feudalismo como sistema económico, se enmarca en el inicio y en el auge del capitalismo como sistema económico. Ese sistema proporciona beneficios como la libre competencia para el desarrollo sin ninguna restricción. Dentro de los principales representantes de esta teoría se encuentra Adam Smith. Este es considerado el fundador de esta escuela. En 1776 publica la obra La riqueza de las naciones, catalogada como el compendio de enseñanzas económicas mejor organizado y como una obra filosófica amplísima en la cual se examina con gran visión los problemas del ser humano y de la sociedad. En su doctrina económica, Smith indicaba que la sociedad es capaz de autorregularse por sí misma sin necesidad de la intervención estatal en la economía. En otras palabras, lo que quiere decir Smith, o intentaba demostrar, era la existencia de un orden económico natural que funcionaría con más eficacia cuanto menos interveniese el Estado. Entre los principales aportes de Smith se encuentran los siguientes. Primero, estableció el concepto de la libre competencia como única vía para asegurar el máximo bienestar de la sociedad. Además, definió la importancia de la división del trabajo como causa principal de la reciente productividad. Planteó una nueva división de la sociedad en clases y desarrolló la teoría del trabajo como fuente de valor de los bienes. Ricardo es otro de los representantes de la escuela clásica. Entre sus obras más importantes se destaca Principios de Economía Política y Tributación, realizada en 1817. Para Ricardo, la cuestión principal a investigar era cómo se distribuía la creciente riqueza de la sociedad entre sus miembros. El problema que él encontraba era que cada nueva superficie que se utilizaba para cultivar era menos productiva que la anterior, porque no estaba normalmente dispuesta para dicha actividad, requiriendo entonces un precio más alto del producto para hacer viable la ganancia de estas tierras. En general, él centró el análisis económico desde la producción a la distribución, siendo una de las grandes aportaciones a la teoría del valor-precio. Otro representante muy importante es Thomas Malthus. Este, convencido de la inutilidad de las reformas sociales, se vio precisado de definir sus ideas en un ensayo sobre el principio de la población que fue publicado en 1798. En él se proponía aplicar este principio a la crítica de ciertos sistemas sociales que llamaban entonces la atención del público. La idea básica de esta teoría es que el crecimiento de la población se haya limitado por el volumen de los medios de subsistencia. Cuando estos aumentan, la población crece.
Es decir, que a medida que aumenta la producción de alimentos, crece el número de familias, pero lo hacen mucho más rápido que la producción, provocando de esta manera una insuficiencia de alimentos. Según Malthus, esta situación genera miseria y hambre en la población, a menos que el crecimiento de esa última se impida por algunos medios. Este autor rompe con una de las posturas centrales de la tradición clásica, la creencia de un permanente equilibrio entre la oferta y la demanda, gracias a una exacta correspondencia entre las cantidades producidas y las consumidas. El periodo en el que se desarrolló esta teoría fue el siglo XIX. Dentro de las propuestas o enfoques teóricos, la teoría clásica continúa con las ideas de los fisiócratas, pero añaden un concepto fundamental que es el Producto Nacional Bruto, con el que identificaban la riqueza de la nación en lugar de la tesorería del rey o del Estado. Todo esto ya que también fomentaban la no intervención del Estado en la economía. Adicionalmente, desarrollaron la economía de libre mercado. Ese producto lo veían derivado del trabajo aplicado a la tierra y por lo tanto el capital debía dividirse naturalmente entre trabajadores, terratenientes y capitalistas. En este momento haremos referencia a la teoría de enfoque de tipo neoclásica. Este tipo de teoría viene enmarcada por una renovación o una reivindicación, una reestructuración de lo que es o de cómo es concebida la teoría de tipo clásico. En esta teoría neoclásica se busca es actualizar y redimensionar algunos aspectos que de pronto en la teoría clásica están con falencias. Específicamente hablando en referencia al tamaño de las organizaciones del día de hoy, hablando en referencia a los problemas administrativos y otros aspectos de importancia. Es adaptada específicamente al modelo de las empresas actuales y aprovecha contribuciones de múltiples disciplinas y de otros tipos de teorías. Básicamente consiste esta teoría de tipo neoclásica, en la identificación de las funciones de los administradores y deducir en función de estas los principios fundamentales en cuanto a la práctica de los procesos de administración, los procesos administrativos. En referencia a la ideología de este enfoque neoclásico, se basa en análisis de marginalidades, se basa en el equilibrio de dos aspectos muy importantes y fuertes en esta teoría, que son la oferta y la demanda, y se enfoca también en el equilibrio que estas últimas dos representan en este aspecto. En cuanto a principales representantes, se destacan Alfred Marshall, Karl Menger, Leon Walras, entre otros. El periodo de desarrollo de esta teoría está comprendido entre mediados del siglo XIX. Y algunos principales conceptos que enmarca esta teoría o sobre los cuales se fundamenta este enfoque hace referencia a la oferta, a la demanda, a la microeconomía y, como se dijo anteriormente, al análisis de marginalidades. Algunas propuestas o enfoques se orientan a la toma adecuada de decisiones de tipo financiero, a los beneficios y costos que todos los agregados dentro de una organización y al papel que desempeñan cada uno de estos. Es apropiado para la productividad y para la actividad propia del desarrollo. Bajo la teoría marxista también vamos a tener en cuenta la ideología, los principales representantes, el periodo, los principales conceptos y los enfoques teóricos como se han mencionado en las anteriores teorías. Es así como bajo la ideología se maneja el socialismo científico, es decir, así es como se le denomina, y fue el nombre que reemplazó al socialismo marxista. Aquí se estudia la producción del valor, la teoría del valor, es decir, que el valor de cada cosa depende del trabajo que se le ha dedicado para conseguirlo.
Y pues también tenemos en cuenta el circuito económico, que pues es el mismo sistema económico, digámoslo de otra manera, es un modo de organización y funcionamiento de la economía que incluye, entre otras características, la producción de bienes y servicios, las relaciones sociales entre los agentes económicos. Por supuesto, los agentes económicos son lo que llamamos las familias y las empresas. Y pues el sector exterior y el gobierno dentro normalmente de una economía de mercado. Por lo que se menciona que el trabajo crea riqueza y pues obviamente va a generar más capital. Entre más trabaje, más capital voy a tener, más rico seré. Los principales representantes en esta teoría es Carlos Marx y Engels. Su periodo inició a través más o menos de los años, del siglo XIX, principalmente en conceptos que se tenían eran materialismo histórico, lucha de clases, dialéctica, plusvalía, entre otras. A lo que hace referencia el enfoque teórico, en esta teoría no se basa solamente en una, sino en tres. Entonces, esas teorías son las claves. Y la primera es la teoría del valor, como ya lo habíamos mencionado antes. Y los salarios, por supuesto, que menciona que todo hombre es un sujeto histórico inmerso en un mundo social y económico. Y por ello asegura que un hombre se crea a sí mismo en el trabajo, pues los ingresos están basados en la cantidad de mano de obra que realiza cada sujeto, lo que hablábamos anteriormente. La segunda teoría es la de la plusvalía, que ayuda al capitalista a aumentar los bienes de capital, de tal forma pues que se aumenta el desequilibrio social, pero no se satisface al trabajador completamente, o por lo menos lo que dicen percibir los trabajadores. Sin admitir pues que el marxismo se utiliza la teoría de luchas de clases. En ella se explica las existencias de conflictos sociales como el resultado de un conflicto central inherente a toda la sociedad que se encuentra políticamente organizada entre los diferentes sectores, lo que conlleva a que existan algunas contracciones. Es decir, el obrero tiene la capacidad de manifestar pues la inconformidad que siente con el empleador. Bajo esta teoría, pues se dividen las dos clases, lo que es la burguesía y el proletariado. Teoría económica keynesiana. Ideología. La teoría keynesiana se basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción, principalmente mediante el aumento del gasto público en periodos de desempleo. Principales representantes y periodo. La teoría keynesiana fue desarrollada por John Maynard Keynes durante los años 1930 como un intento para comprender la crisis de 1929. Principales conceptos. Este modelo analiza las variables agregadas de la economía, como el consumo, el empleo, desempleo, la inversión, el ahorro y la producción. Para tener una idea completa de todas las variables que componen este modelo, lo mejor es visualizar la fórmula de Producto Interno Bruto, que es el consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las importaciones, menos las exportaciones. Con el modelo keynesiano, fallas del mercado tan importantes como el alto desempleo y el nivel de salarios de una economía podrían ser corregidas si interviene el gobierno, como la política fiscal. Propuestas y enfoques teóricos. Keynes se enfocó en la política económica como la responsable de conducir a un país hacia la prosperidad o la decadencia. En el núcleo del modelo se estima que son los gobiernos los responsables de estimular la demanda y la velocidad de la economía. La política fiscal es la herramienta que utiliza este modelo para ir regulando la economía, así se genere un déficit. Con el modelo keynesiano se explica el comportamiento de la economía en el corto plazo, además de estudiar problemas macroeconómicos como el empleo, el paro, el consumo, la producción, la inversión y el ahorro de todo un país. Para Keynes, a diferencia de otros economistas, el foco para solucionar los problemas económicos era utilizar recursos extras, como por ejemplo, cuando se propone la intervención estatal para solucionar problemas de desempleo,
o subsidiar a las empresas cuando éstas estaban a punto de quebrar. Según Keynes, el paro laboral tiene que ver con la ralentización de demanda de las empresas, la baja de precios de sus productos, lo que hace mermar sus ingresos y obliga a las empresas a despedir trabajadores. Como los precios bajan, el poder adquisitivo de los salarios aumenta. Entonces, más gente quiere trabajar, pero menos gente quiere contratar. Y esto genera depresión en el consumo y baja la demanda todavía más. Un ejemplo es que en muchos países del mundo, el Estado ha intervenido en el mercado aportando con subsidios para los trabajadores y las empresas, de modo que éstas disminuyan los costos.